Esta semana en la banqueta nos acompaña el portero del Peñíscola y segundo capitán del equipo, Juan Molina. Bienvenido. Hola, buenas. Para hablar de esta gran victoria del sábado contra Inter, como dijo Carlos, más que una victoria, ¿no? ¿Cómo sentó en el vestuario este triunfo? Bueno, para nosotros es una victoria fundamental porque veníamos de una racha malísima, nos está afectando ya no solo en el juego sino también psicológicamente, y creo que nos hacía muchísima falta, ya no solo a nosotros, ¿no? También a todo el club, a la afición. Creo que nos ha venido muy bien y espero que sea un punto de inflexión. El partido se os pone bien con el 1-0, ellos os empatan enseguida y el resto del partido, cada vez que os ponéis por delante, ellos empatan. ¿Cómo lo ves, cómo lo viviste desde la portería? Sí que es verdad que cada vez que nos poníamos por delante, casi la siguiente jugada o en el siguiente minuto, no conseguían empatar, pero bueno, creo que el equipo, en diferencia de otros partidos, creo que no perdió la cara al partido, no se vino abajo, siguió haciendo, yo creo que un gran partido, creo que es de los mejores partidos que hemos jugado esta temporada y conseguimos seguir metidos en el partido. Evidentemente era un partido dificilísimo, creo que se juntó todo, ¿no? Que también estuvimos muy bien en ataque, en defensa, creo que no, como te digo, no perdimos la cara y pudimos llegar al final con opciones y nos dio la victoria. Luego el tema arbitral, esta temporada el equipo no estaba teniendo demasiada suerte. Afortunadamente el sábado 2 penaltis a favor, que bueno, no sé si eran o no, pero por lo menos los pitaron. Sí, bueno, yo creo que sí que eran, sí que también es verdad que cuesta pitarlos, ¿no? 2 penaltis en el mismo partido, pero bueno, al final cuando llevas una racha tan mala a tantos partidos, al final se tiene que ocultar muchas cosas para que no ganes, ¿no? Evidentemente los mayores culpables somos nosotros, no estábamos consiguiendo las victorias, pero pasaban otras muchas cosas que bueno, en este partido pues tuvieron un poquito más de cara y conseguimos sacar para adelante. Seguimos hablando del partido del sábado. El partido se puso 3-3 en el tramo final. Era el típico partido que en otros momentos de la temporada hubiese sido una derrota posiblemente, y llega ese gol de Pani que lo cambia a favor del equipo, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que hemos mejorado en los últimos entrenamientos, las últimas semanas, ha sido un poquito ese aspecto mental, ¿no? Que nos estaba costando muchísimos puntos, cuando mejor estábamos en el partido, que pasara algo que nos hiciera irnos del partido. Creo que eso lo hemos mejorado muchísimo, creo que el otro día se notó que el equipo, pasara lo que pasara, seguía metido en el partido, seguía confiando en lo que hacía y seguía apretando. Creo que fue una jugada muy buena, un robo de Kevin y consiguió meter el gol, y yo creo que para nosotros fue importante eso, no ver que aunque conseguían empatarnos muy rápido, seguían muy metidos en el partido y ponernos por delante fue fundamental. Luego últimos minutos de sufrimiento, supongo que desde la portería aún más cuando te atacan con portero jugador, ¿no? Sí, la verdad que cuando se hace el portero jugador, la verdad que está bien, no estábamos acostumbrados últimamente a defender el portero jugador, pero bueno, sí que te pasan por la cabeza muchas cosas, ¿no? Porque son muchos partidos, como te digo, muchos meses sin conseguir una victoria, pero bueno, afortunadamente el equipo defendió muy bien, le puso muchísimas ganas, la afición apretó un montón, que también ayudó, y conseguimos que no nos crearan casi ni ocasiones y conseguimos ganar el partido. Y luego, al final, esa celebración que hemos podido ver, supongo que es un momento en el que salen muchas emociones, ¿no? De todo lo que llevas acumulado detrás. Sí, porque al final nosotros también, aparte de jugar al fútbol, somos personas, ¿no? Somos gente que nos levantamos cada día, vamos a trabajar, vamos a entrenar y ves que los resultados no llegan, ¿no? Y al final conseguir una victoria así es solo una victoria, lo sabemos que queda muchísimo, pero bueno, hay muchas cosas en juego, cada uno nos jugamos muchas cosas, nuestras familias, nuestro trabajo, y conseguir esa victoria, pues bueno, por lo menos es un poquito de tomar aire, de coger un poquito de confianza y de seguir mirando lo que queda de temporada. En ese momento que suena al final, ¿qué se te pasa por la cabeza y qué es lo que recuerdas de ese momento? Bueno, que lo hemos conseguido, ¿no? Me acuerdo de mis compañeros, evidentemente, que son los que sufrimos día a día, nuestras familias, que al final llegar a casa todos los días y no estar contento y tal, tienen que aguantar mucho, pero bueno, al final todo se te pasa por la cabeza, sobre todo eso, conseguir los 3 puntos por los compañeros, por el club, por la afición y por nosotros mismos, por coger un poquito de aire. Ahora que lo has comentado, el papel de la afición también fue importante el sábado. Hubo recibimiento al equipo de los supporters y luego durante todo el partido animando, supongo que también se notó. Respecto a últimas jornadas que era a puerta cerrada. Sí, nosotros somos un equipo que notamos muchísimo cuando jugamos en casa con público y el otro día se notó, ¿no? Aparte del comportamiento de la afición fue espectacular desde antes del partido hasta que terminó y nos ayuda muchísimo, evidentemente, pues bueno, es suponer mucho si hubiéramos tenido más puntos, ¿no? Si hubiera estado la afición o no, pero bueno, es una cosa que nos ha tocado a todos los equipos, que es así y que espero que a partir de ahora pues pueda entrar gente del pabellón y que poco a poco pueda volver a la normalidad y pueda volver el pabellón a estar lleno. Sí, luego hablaremos del tema de afición y de la pandemia,
de estos 4 meses y medio de racha negativa sin ganar, explícame cómo lo has vivido, cómo ha sido en el vestuario pasar por estos momentos. Bueno, la mayor ventaja que hemos tenido es que el vestuario está unido desde el principio. Evidentemente sabíamos que la situación cada vez estaba más complicada y cada jornada se iba complicando más y que no conseguíamos la victoria, pero bueno, yo creo que la unión del equipo y que el equipo haya seguido unido hasta el día de hoy ha conseguido que pudiéramos conseguir esta victoria. Evidentemente se pasan ratos muy malos, han sido muchos meses, muchos partidos sin conseguir una victoria y eso pesa muchísimo, pero bueno, al final, como te digo, yo creo que la alegría del otro día supera casi a esos 4 meses, así que lo que hay que seguir es estar unidos como hemos estado hasta ahora y yo creo que los resultados van a seguir llegando. No sé si es la peor racha que has vivido como jugador en tu carrera o si has pasado por alguna situación parecida. No, yo creo que es la peor racha que he pasado en toda mi carrera. Nunca había estado tantos partidos sin conseguir una victoria y bueno, la verdad que de todo se aprende. Yo creo que nos ha servido para aprender muchísimas cosas, lo que está bien y lo que está mal y el equipo creo que, dada la dificultad y todo lo que hemos sufrido, sale incluso reforzado. Esta racha también significó el cambio de entrenador hace ya un mes aproximadamente. Coméntame cómo ha sido la llegada de Carlos Sánchez y qué le ha aportado al equipo. Bueno, lo primero también hay que ser sincero y asumir que también mucho de lo que seguimos trabajando ahora es gracias al trabajo de Madrid, ¿no? En un mes o en un mes y pico no se cambian tantas cosas y las cosas que seguimos haciendo bien o que hacíamos bien, pues es también en parte del trabajo del entrenador que había antes. Y con Carlos la verdad que desde el principio vino con muchísimas ganas, vino con ganas de que el equipo cambiara un poco la mentalidad, sobre todo, que es lo que más nos estaba costando, y se ha notado, ¿no? Es un entrenador que intenta motivar al jugador desde el principio. Creo que la gente ha recuperado esa confianza que estábamos perdiendo durante todos estos partidos sin ganar, y yo creo que se está notando, ¿no? Evidentemente en una semana no se puede cambiar todo, pero creo que poco a poco el equipo va recuperando un poco esa identidad que él quiere, que el club quiere, y creo que el trabajo que está haciendo es muy bueno. Ya se vio un cambio de imagen, de actitud en partidos como Palma o Cartagena, el calendario era durísimo, y luego el partido de Córdoba sí que fue una lástima contra un rival directo no poder sacar nada, ¿no? Sí, es lo que venimos hablando. Creo que ha sido un problema un poquito más mental, ¿no? Contra equipos grandes el equipo consigue competir y estar al 100% y ponerles en serias dificultades, y contra equipos, digamos, de nuestra liga o de nuestro nivel nos cuesta muchísimo más, yo creo, por ese aspecto mental, ¿no? Esa responsabilidad que nos está pesando muchísimo y que espero que este partido pues nos quite un poquito de ese peso, de esa losa que teníamos encima y poder disfrutar, poder competir contra cualquier rival y bueno, los resultados serán los que sean, pero que el equipo salga o termine el partido convencido de que ha hecho todo lo que sabe para ganar ese partido. Hablamos ahora más a nivel personal tuyo. ¿Qué balance harías hasta ahora de la temporada y cómo te estás encontrando este año en el equipo? Bueno, al final la temporada está siendo dura y es difícil encontrarse o estar al 100% a gusto, ¿no? Yo la verdad que en mi trabajo me encuentro bien, creo que estoy en un buen momento, creo que cada vez me encuentro más identificado con la ciudad, con el club, con los jugadores, con los compañeros, con todo el mundo, pero bueno, al final nos ha tocado estas circunstancias difíciles y yo lo que intento es pues, aportar un poco mi experiencia para sacar esto adelante, que los compañeros puedan confiar en mí y que miren para atrás, se sientan seguros, y esa es la parte que intento hacer yo. Y como te digo, pues bueno, son momentos difíciles, creo que todos tenemos que arrimar el hombro y estar lo mejor posible. Luego, más a nivel global, es tu 4.º año aquí en Peñíscola. Coméntame, cuando llegaste, ¿esperabas tener esta trayectoria aquí en el club, en la ciudad? Bueno, siempre se viene con ganas de hacer muchas cosas, de estar muchos años, pero sí que es verdad que no esperaba sentirme tan a gusto como estoy. Creo que me siento como en casa. En 4 años que he estado aquí hemos pasado por todo, hemos pasado por jugar por cosas grandes, a incluso jugar como este año por el descenso, pero bueno, me siento muy identificado con la idea del club, siempre me han tratado muy bien y como te digo, al final eso también se transmite, ¿no? Hemos conseguido por lo menos una parte pequeña del bloque, que seamos gente que llevamos aquí muchos años, y intentar transmitir pues ese cariño por el club a los compañeros que vienen nuevos, y la verdad que yo me siento súper a gusto y espero estar aquí muchísimos años. En toda tu carrera has pasado por varios equipos. Explícame qué diferencias ves respecto a otros clubes de Peñíscola. No sé si es un club más familiar y más cercano que otros, por ser una ciudad pequeña, por ser un club pequeño y modesto, y por la afición.
Sí, bueno, es en parte un poco, yo estuve en Tudela antes de venir aquí y es un poco similar, ¿no? Es un club pequeño muy humilde con gente que se desvía por el club y por los jugadores, una ciudad, un pueblo pequeño que la afición está siempre animando y siempre con nosotros. Creo que en ese sentido es muy similar y creo que es una cosa que cada jugador que viene aquí se da cuenta y lo disfruta muchísimo, ¿no? Porque creo que es un club que te trata muy bien, que vivimos muy bien, que nos dejan trabajar bien, que tenemos todo lo que necesitamos, la afición nos trata muy bien y la verdad que estamos todos muy contentos de estar aquí. Has hecho un repaso a tu carrera aquí, has comentado que has vivido de todo, el primer año complicadísimo, luego el segundo mejor con la Copa. ¿Cuál dirías hasta ahora que ha sido el mejor momento que has vivido aquí en Peñíscola? Bueno, yo creo que hay varios momentos, ¿no? El primer año, cuando conseguimos la salvación, en el partido aquí en casa contra Levante, pues bueno, la verdad que yo no vine con esa idea de que íbamos a luchar por eso en esa temporada, pero bueno, conseguimos la salvación y ese fue un momento, con todo lo que había esa temporada, un momento muy bonito. Y luego yo creo que la clasificación para la Copa de España del primer año con Juanlu creo que fue espectacular por todo, por de dónde veníamos, de cómo había sido el año anterior y lo que habíamos conseguido en tan solo menos de un año, pues darle la vuelta a toda la situación y meternos en una competición como la Copa. Aquella Copa donde el equipo estuvo a nada de por jugar una semifinal que hubiese sido histórica, ¿no? Sí, lo hablamos muchas veces los compañeros, creo que era una oportunidad muy buena porque el equipo venía compitiendo espectacular, estuvimos a una tanda de penaltis, bueno, nos metieron el gol del empate quedando muy poquito y en la tanda de penaltis quedamos eliminados y yo creo que incluso era una oportunidad para hacer algo más grande de lo que nosotros pensábamos porque creo que el equipo estaba a un nivel altísimo esta temporada, pero bueno, al final fue una pena y nos eliminaron los penaltis. Ahora, hablando del tema de la pandemia, ¿cómo estás llevando esta temporada todo esto de los controles cada semana, las medidas de seguridad sanitarias, el tener que jugar sin público? ¿Cómo lo estás llevando? No sé, evidentemente creo que no nos podemos quejar. Estamos jugando, estamos trabajando, hay mucha gente que no está trabajando, que no está pudiendo hacer su trabajo por esta situación y nosotros somos unos privilegiados. Evidentemente no es lo que queremos, nosotros queremos que los pabellones estén llenos y que la gente vaya al pabellón, pero evidentemente hay cosas muchísimo más importantes que el deporte, que el fútbol sala y lo que hacemos nosotros. Tenemos que estar contentos, evidentemente hay muchas cosas que no son agradables, tener que pasar test todos los días, pero bueno, tenemos la suerte de pasar test todos los días. Al final, creo que como te he dicho, somos unos privilegiados y hay cosas mucho más importantes, tenemos la suerte de estar trabajando cuando mucha gente no puede. Esperemos que dentro de nada o dentro de lo menos posible las cosas vuelvan a la normalidad y que la gente pueda hacer vida normal y una de las cosas que haga sea venir al pabellón, animarnos y estar juntos. Y luego, a tema personal, ¿te ha condicionado la hora de tener que quedarte aquí más tiempo o el no poder volver a casa? ¿Cómo ha sido eso en tu caso? Bueno, el tema personal nos afecta a todos, evidentemente pues dejas de ver a familiares, estoy lejos sobre todo de mi padre y de mi hermano, que son personas que estoy viendo menos, pero bueno, como todo el mundo, al final, gracias a Dios tengo aquí a mi familia, a mi hijo y nos ha venido también muy bien porque al final estamos mucho más tiempo en casa, mucho más tiempo juntos y hacemos mucha más vida familiar y hay muchas cosas que te pierdes, pero bueno, como todo el mundo, evidentemente tengo la suerte de que ningún familiar ha tenido ningún problema durante ninguna enfermedad durante la pandemia, así que al final, como te digo, tenemos la suerte y somos unos privilegiados. Este fin de semana se ha cumplido un año del primer estado de alarma. ¿Cómo recuerdas aquel momento, que en vuestro caso fue pues acabar la temporada de un día para otro, ¿no? Sí, bueno, fue mucha incertidumbre, ¿no? Desde el principio no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si jugábamos, si entrenábamos siquiera, no sabíamos nada. Nos metieron en casa, claro, pensábamos que sería cuestión de semanas, de un mes y la cosa se fue alargando. Seguíamos en casa, seguíamos entrenando, no sabíamos si la competición iba a volver. Fue complicado como para todo el mundo, pero bueno, yo creo que se tomó una decisión buena que era terminar la liga. Gracias a Dios los clubes y sobre todo este club se portaron genial con nosotros y nos ayudaron desde el primer momento y bueno, ahora lo ves con un poquito más de perspectiva y ahí ha pasado un año más y creo que estamos mejor que cuando empezó todo. A nivel personal, has comentado que fuiste padre el año pasado. ¿Cómo lo estás llevando y cómo lo compaginas como portero? Bueno, cuando llego a casa, en vez de descansar, descanso menos, pero la verdad que es una experiencia espectacular tener
tener un hijo te cambia un poco todo, te cambia la perspectiva de cómo ven las cosas, te cambia la vida. Creo que del día a la mañana le pega un golpe de madurez la vida importante, y la verdad que estoy contentísimo, lo veo crecer cada día, el tiempo pasa rapidísimo, y la verdad que los dos muy felices con el niño. Tenía preguntas para ti a título de curiosidad. Primero, la superstición de la toalla con el fisio, explícame de dónde viene y por qué. No, tengo muchas, voy acumulándolas, y cuando veo que algo pues, me va bien, pues lo sigo haciendo. Yo creo que me vale un poco para concentrarme y estar en el partido y mantener una rutina siempre. El fisio tiene mi toalla, me la tiene que tirar a la mano izquierda, si no la cojo no la puedo volver a tocar hasta que no la toca él. Muchas manías que voy acumulando, pero bueno, creo que me sirven para estar concentrado y tener un ritual un poco que me meta en el partido. Y llevo 18 años jugando, pues llevaré 15 haciendo lo mismo. Pues bueno, creo que me ayudan, y de momento, hasta que nadie me demuestre lo contrario, las seguiré utilizando. Y luego estás muy vinculado al número 30. ¿De dónde viene esa vinculación y por qué el 30? Bueno, yo pasé años bastante malos hasta que fui a Tudela, y en ese año, por circunstancias, volví a llevar el 15, que es el número con el que debuté, y la verdad que desde que empecé a llevar ese número, pues todo pues cambió un poco, me empezaron a ir las cosas bien, y la verdad que vine aquí, el 15 lo llevaba Iván, y claro, le iba a pedir el 15 a Iván, que lleva aquí todavía jugando, y pues lo multipliqué por 2, me puse el 30 con la idea de algún día volver al 15. Este año o el año pasado podría haberlo llevado, pero la verdad que me siento a gusto con el número, me gusta, creo que las cosas van bien, así que de momento no vamos a cambiar. Luego, explícanos qué sueles hacer en tus tiempos libres y en los viajes, tantas horas, ¿qué sueles hacer? ¿Eres de ver películas, de ver series, leer? Bueno, me gusta mucho ver series, intento verlas. Mis compañeros no ven nunca las mismas que veo yo, dicen que soy bastante raro para esas cosas, pero bueno, nos entretenemos como podemos, porque al final son muchas horas en el autobús, hay ratos para todo, ratos para estar con los compañeros, ratos para dormir un poco, y sobre todo muchos ratos para ver series. Y a mí sí me gusta, pues ir con el iPad, con el ordenador, viendo series, y intentamos que se pase el viaje lo más rápido posible. Luego, fuera del fútbol sala, el día que te retires, ¿has pensado a qué quieres dedicarte o qué quieres hacer? Tienes títulos universitarios, ¿no? ¿Qué has pensado en hacer con tu vida después del fútbol sala? Cada vez lo pienso más, porque cada vez tengo más años y se acerca un poquito más ese momento, y cada vez te preocupa más. Evidentemente, ahora teniendo un hijo, pues te preocupa todavía más. Pero bueno, he estado formándome durante estos años, intentando estudiar. Evidentemente es un trabajo, he estudiado una carrera que no he trabajado en mi vida, entonces es complicado ponerte a trabajar. Pero bueno, intentaremos buscar. Últimamente estoy mirando, me está dando por mirarme para hacer alguna oposición o sacarme algo así más seguro. Pero bueno, de momento me estoy encontrando bien, me encuentro físicamente bien, entrenando me encuentro muy a gusto, me gusta lo que hago. Espero que se retrase lo más posible, pero evidentemente de reojo siempre, y más cuando vamos cumpliendo años, miramos un poquito lo que vamos a hacer. Bueno, volvemos al presente, al fútbol sala. Semana que comenzamos exigente para el equipo, doble partido, empezando por el miércoles en Valdepeñas. Fuera de casa siempre es difícil, esa pista todavía más, y ese rival, pues, actual subcampeón de Liga y Copa. ¿Cómo lo ves? Bueno, un partido complicadísimo, como casi todos los que jugamos y los que tenemos de aquí al final de temporada. Una pista muy difícil, un rival con muchísimos jugadores de grandísimo nivel. La verdad que llegamos en un buen momento. El equipo, no nos podríamos imaginar quizás, ¿no?, llegar con este subidón de moral que hemos tenido este fin de semana. Creo que tenemos que seguir por ahí, seguir adquiriendo confianza. Si el equipo juega y muestra el nivel y tiene la confianza que mostró el fin de semana, creo que vamos a competir contra ellos, vamos a llegar igualados al final, y ahí podemos competir contra cualquiera. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Es un partido importante, sobre todo porque venimos de una victoria importante y que tenemos que continuar esa racha. Y luego sábado en casa, Zaragoza, un partido donde el equipo tiene que intentar volver a sumar, ¿no? Sí, es un partido que tenemos marcado en el calendario desde hace tiempo. Sabemos que es un gran equipo, un equipo que se ha metido en Copa, y eso no se regala, y más en esta liga con tantísimo nivel, pero que creo que en casa tenemos que empezar a sumar el mayor número de los puntos posibles.
Evidentemente no va a ser fácil porque ellos vienen de ganar una racha muy buena, están en puestos, como te digo, de Copa y Playoff, pero bueno, creo que para nosotros es un partido fundamental. Sabemos que ese día en el calendario para nosotros es importante y esperemos que sea un día parecido a lo que vivimos este fin de semana pasado, donde la afición pueda volver a entrar, pueda volver a estar a muerte con nosotros podamos competir al 100% y sacar los 3 puntos. Para terminar, mensaje para la afición de cara al sábado y de cara a lo que queda de temporada, ¿qué les dirías? Bueno, lo primero darles las gracias por cómo afrontaron el partido el sábado pasado y bueno, lo que nos queda es lo mismo. Creo que cada partido va a ser una final, cada partido en casa todavía más y que les necesitamos para que, como se demostró el otro día, que cuando están ellos creo que la unión hace que el equipo juegue muchísimo mejor y que les necesitamos y que vengan al pabellón a ayudarnos, que cada día les necesitamos más. Muy bien. Molina, portero del Peñíscola Fútbol Sala, gracias por acompañar-nos en la banqueta esta setmana i mucha suerte per a esta temporada. Muchas gracias. I arribem al final del programa d'aquesta setmana repassant les properes cites esportives més destacades d'aquesta propera setmana. En Futbol Sala, com hem comentat en l'entrevista amb Molina, doble jornada. Dimecres visita el Valdepenyes, actual subcampió de Lliga i Copa. Dimecres a les 8:30, partit que es pot seguir per la Liga Esports i per la web de la televisió de Castilla-La Manxa. Dissabte torna el Futbol Sala al pavelló municipal en una nova jornada i el Peníscola rebrà el Saragossa dissabte a les 6, partit que es podrà seguir en streaming per les xarxes socials del club. En bàsquet tenim nova jornada i el Benicarló torna a jugar fora de casa, ho fa dissabte a les 8 visitant la pista del Navarra. I en futbol, en tercera divisió, com hem comentat en l'inici d'aquest programa, el Benicarló arriba a la darrera jornada a la tercera divisió i rep diumenge a les 6 al líder, a l'Alzira, en jornada unificada. Jornada decisiva per al Benicarló, ara mateix ocupa la 6ª posició. Si guanya i manté aquesta posició, aconseguirà la permanència matemàtica en la categoria. Si aconseguís un empat, haurà d'esperar altres resultats. Des d'ací enviem tota la nostra sort, els millors desitjos per al Benicarló aquest proper diumenge. I això és tot. En la banqueta aquesta setmana nosaltres tornarem la setmana que ve amb tot el que hagi passat aquest proper cap de setmana. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins a la pròxima. Porque a veces, en la vida, no sabes qué rumbo tomarán los acontecimientos. Porque lo que quieres por encima de todo es que los tuyos estén protegidos. Y porque la vida es demasiado bella para no asegurarla, Seguros Alonso. Personas por encima de todo.